Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Ya en el anterior programa hacía alusión a uno de los libros más imposibles que se han encontrado en la historia de la humanidad. Estoy hablando del manuscrito Voynich y ya hablaba del ácido retinoico, que hacía alusión a lo que iba a ocurrir con la pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19, 7 años después, como si esa inteligencia ajena a la Tierra que hiciese estos círculos de las cosechas, estos crop circles, pues supiesen lo que iba a ocurrir, ¿no? Pero es que resulta que pues hubo un antecedente a ese ácido retinoico. Y es que, bueno, pues tenemos que coger nuestra máquina del tiempo preferida, tenemos que irnos a un año antes, a Rondway Hill, a Devices, allí he estado yo, por supuesto, dándome de leches con el suelo porque soy la persona más torpe del planeta, ¿no? Y tenemos que ver lo que pasó el día 23 de julio del año 2011. Resulta que apareció en un campo con una extensión de un estadio de fútbol, pues una serie de círculos con puntos que estaban representando ni más ni menos que la molécula de la melatonina, siempre asociada a los ciclos del sueño, como si la humanidad estuviese completamente dormida ante lo que es la realidad. No fue fácil decodificar esta figura, ya que, bueno, pues efectivamente, pues teníamos lo que parecían ser carbonos y radicales libres, igual que en la del año posterior, ¿no? Pero la intencionalidad de hacernos ver este mensaje me hizo pues pensar que no había otra forma de hacerlo así si se representaba en dos dimensiones, y me explico. Aquí tenemos a la molécula de la melatonina, siempre tan asociada a los cambios de ánimo del ser humano, y eso es lo que ha pasado después de darnos cuenta que realmente estamos pues poco menos que a merced de las potencias de lo que puede pasar con los virus y las bacterias con las que bueno pues compartimos este mundo. No solamente estamos los seres humanos, también existe la naturaleza, la cual pues destruimos continuamente, ¿no? Y bueno, pues esa molécula siempre está asociada a esa variedad de cambios metabólicos que es necesario estudiar al respecto del equilibrio de los ciclos del sueño para toda nuestra civilización. Vamos a ir por partes. Aquí tenemos la molécula con su fórmula en diferentes representaciones. Aquí tenemos C13H18N2O. Bien, eran 13 círculos con iluminación blanca, es decir, con las plantas dobladas hacia adentro de la superficie, dos con iluminación negra, es decir, pues sin tocar, y luego 16 puntos y dos círculos que eran absolutamente planos. Muy bien. Estamos hablando de que los puntos eran hidrógenos, los círculos blancos eran carbonos, los negros eran hidrógenos y los círculos planos eran oxígenos. Una manera fácil y sobre todo muy original de decir algo que era importantísimo. Un bello regalo a nuestra especie, como estamos observando. Muy bien, a partir de aquí, pues tenemos que ver el contexto. Este crop circle de 125 metros, pues apareció en un lugar que no era casual, y es que nada es casual dentro del tema de los círculos de las cosechas. Apareció al lado de otro de los caballos blancos que esa civilización que hizo Stonehenge, pues dejó como regalo a sus dioses, dioses ayer, extraterrestres hoy, unos caballos blancos como realizados con cal que son inmensos. Yo he estado en ellos y la verdad es que, bueno, son patrimonio de la humanidad, ¿no? Y que hay distribuidos por toda esa zona en torno al conglomerado megalítico de Stonehenge. Fueron dibujados así, ¿no? Perfectos. Y además, de hecho, para llegar a a lo que sería pues una orientación perfecta en torno a los solsticios, igual que ocurre con
las líneas de Nazca, algo increíble. Y de hecho, pues hay estudios que están exponiendo que son incluso constelaciones, ¿no? Pero bien, teníamos esta molécula de la melatonina, algo había que hacer con ella, estábamos en Devices, y vaya, pues es que curiosamente, el mensaje, curiosamente, pues no acababa aquí, porque resulta que 2 días después apareció otro círculo de las cosechas en la ladera sur de dicha superficie de ese caballo blanco. Interesante este doble mensaje, este doble crop circle, sobre todo porque, vaya, parecía irregular y esto es imposible, pero no, no lo era. En el fenómeno nada es casual. El mensaje tenía que tener algún tipo de intencionalidad y sí, vamos a verlo de cerca porque sí que la tenía. Y es que el diseño era auténtico y así se consideró gracias a las plantas. Se empezó a observar las plantas y se consiguió una autentificación del doblado de las mismas al observar como una especie de efecto en zig-zag sin romper ni una sola, con el centro sin tocar para realizar circunferencias de decenas y decenas de diámetro. Era pues algo, un mensaje que podría ser, pues ya lo habíamos visto antes en el fenómeno. Era el flujo de energía de un astro en particular, el Sol. A eso hacía mención el tema de la melatonina y de los ciclos del sueño, pues del día y de la noche. Aquí tenemos el Sol que estaría pues mostrándose pues directamente como en un dibujo figurativo, tratando de adaptarse pues como a nuestra cultura, dentro de una manera de llegar a cada ser humano que fuese pues más o menos fácil o bueno pues lógica o profunda, como queráis llamarlo. Lo que pasa es que había otro mensaje incluso dentro de él, y es que estamos hablando de la glándula pineal, tal y como se observa a nivel de microscopio. Y esto es increíble porque estamos yendo desde lo más grande a lo más pequeño, pero quizá lo más importante que existe dentro de nuestro cerebro. Dibujos macroscópicos y microscópicos. De nuevo, en esta obra maestra que no lo parecía, pero que sí que lo era. Aquí tenemos esta representación de este círculo de las cosechas, esta glándula pineal, y si empezamos a observar lo que hay dentro de la glándula pineal, empezamos a observar pues cómo todos estos puntitos, cómo todas estas células son idénticas a las que aparecen en el centro de este crop circle. El mensaje era muchísimo más profundo de lo que nos podíamos imaginar, porque es que si nos fijamos, incluso, pues aparece otro círculo dentro del interior en la esquina superior derecha. Y claro, ¿qué podría ser aquello? Pues resulta que estaba representando una tormenta solar. Se puede ver aquí perfectamente en la zona oscura del Sol que está siendo monitorizada continuamente por la sonda SOHO de la NASA. Absolutamente increíble que ellos, estos seres extraterrestres, estos astronautas de lo desconocido, pues también supiesen que iba a haber una tormenta solar próximamente. Próximamente, ¿no? Y es que las radiaciones solares pues afectan directamente a la biología humana, sobre todo a la glándula pineal. Y es fascinante que en el fenómeno de los círculos de las cosechas pues se haya comparado un comportamiento y un conocimiento total de nuestra especie a nivel molecular y a nivel cerebral, sabiendo cómo somos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues porque, para colmo, se estaba incluyendo la astronomía de siempre, todo, a nivel de lo que es nuestra estrella, con una monitorización continua como la que pueden tener también ellos, viendo que efectivamente pues ha habido
una inmensa cantidad de avistamientos ovni fuera de nuestro planeta. Si están mirando nuestro planeta en la atmósfera terrestre, por supuesto pueden estar viendo el Sol y pueden estar observando cómo se está empezando a mover cualquier tipo de irregularidad que pueda crear pues una tormenta solar para el futuro. Estaban avisando de que saben perfectamente cómo es nuestro Sol y qué puede hacer en los próximos años o decenas de años. Muy bien. Em, Esto es increíble porque estamos hablando de que el Sol nos afecta y ellos lo saben. Y claro, ¿quién más podría saber todo esto? Bueno, pues aquí entran en escena quiénes, las civilizaciones antiguas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pues porque las civilizaciones antiguas, como por ejemplo los egipcios, los griegos, sabían muchísimo más de lo que nos podemos imaginar ante lo que podría ser que también tuvieran un contacto con los mismos seres extraterrestres que están haciendo estos crop circles. Y es increíble porque son los que tocan nuestras plantas de ahora mismo, los que debieron pues interaccionar con ellos en su momento. Y ellos, que eran inteligentísimos, dejaron esa pues ese contacto, esa estampa, esa maravilla que supieron apreciar en su arte. Y aquí estamos hablando de ella, pues de la glándula pineal como un auténtico reloj biológico para la regeneración celular humana de un cuerpo completamente desarrollado y un desarrollo desde el feto de un organismo unicelular, desde lo que sería pues nada, la concepción, luego a un bebé y así hasta nuestra muerte. Todo ello regulando desde los ciclos menstruales de las mujeres hasta los factores de fertilidad de todos los hombres. Siempre los seres extraterrestres interesados en el tema de la genética humana y de la pues de la posible hibridación que podrían tener pues los seres humanos con otros seres extraterrestres que podrían no ser exactamente positivos igual que ellos sí lo son en este contacto positivo que están empezando a realizar a través de estos diseños en nuestros campos. Y bueno, pues es que, claro, es increíble el control total de sabiduría que tendría esta inteligencia al respecto de nuestro planeta, ya que pues sabría también que efectivamente regula más allá del propio ser humano. ¿A qué me refiero? A que el Sol pues regularía todos los metabolismos de todos los organismos vivos, no solamente nosotros, incluidos los virus y las bacterias. Ahí estaba el tema del bueno, pues del diseño del ácido retinoico del año siguiente. También regulan los ciclos de virus como el COVID-19, pero había que avisarlo antes. Sabrían, por tanto, lo que iba a ocurrir en el futuro en el año 2019, sin ninguna duda. Lo que pasa es que su manera de expresarse no es la misma que la que tenemos nosotros. Eran avisos sin ninguna duda. Lo más asombroso de todo esto que estoy contando es que de entre las civilizaciones más tremendas y sofisticadas de la antigüedad, pues creo que la que se lleva la palma, además de los mayas y los aztecas, como no, son los egipcios, con sus matemáticas imposibles, que además rindieron un homenaje brutal con sus pirámides, poniendo una especie de esferas de oro en su punta para representar efectivamente la glándula pineal en esas pirámides que estaban recubiertas de
mineral de cal blanca. Las pirámides eran blancas en su momento, ¿no? Y rindieron homenaje exclusivamente a una glándula pineal que es más que posible que fuese la que se utilizó para realizar la comunicación con ellos, para realizar el diseño de la arquitectura imposible para aquellos momentos. Por supuesto, los egipcios no tenían la arquitectura y la ingeniería necesaria para hacer las pirámides, pero a través de esa glándula pineal sí que se pudieron, pues, estos seres extraterrestres comunicar con ellos para hacer estas pirámides. Y bueno, pues ellos mismos les rindieron homenaje siempre a ese tercer ojo que entendían como una puerta hacia la eternidad, porque les veían como dioses. La sabiduría que tenían ellos, esa sabiduría absoluta y total, el poder que tenían, la armonía que tienen aún a día de hoy las pirámides. Y es que le pase lo que le pase a nuestro planeta, lo único que va a aguantar, igual que ocurre con esa pirámide impresionante pentagonal que hay en Marte, lo único que va a aguantar van a ser las pirámides de Egipto. También posiblemente las de México, ¿no? Y bueno, pues claro, le estaban haciendo pues pues como una em, pues podríamos decir pues como un homenaje, ¿no? Una rendición, una celebración a ese tercer ojo, así lo llamaban ellos, a esa glándula pineal, a esa medicina global, a la glándula pineal, pero vista desde el cerebro. Y ahí está ese ojo de Horus, que es tan importante dentro de lo que es pues su iconografía egipcia. Y aquí estaba, claro, estaba clarísimo, aquí está la clave, ¿no? Cómo lo hicieron sin poder saber realmente su auténtica forma microscópica. Bueno, se necesitarían siglos, efectivamente, para saberlo con microscopios como los que tenemos nosotros, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos inteligencias artificiales y ordenadores, ¿no? Con lentes muy avanzadas, ¿no? Lentes, por cierto, como la que se vio en el ácido retinoico, con esa forma de ojo, ¿no? Pero claro, ellos no tenían lentes avanzadas para conocer la forma perfecta de esa glándula pineal a nivel microscópico, ¿no? No podían tenerla, a no ser que alguien se lo dijese, o al menos así lo representaron en lo que fue pues dejar ese tercer ojo egipcio en pues sus dibujos. Y siempre tenemos pues esa importancia dentro de lo que es pues ese ojo de Horus para esa cultura, ¿no? Es lo mismo. Y una vez más, quizá el colmo de los colmos, de los colmos, de los tricolmos, vamos a llamarlo así, ¿no? Pues sea la aparición de este imprescindible e impresionante círculo de las cosechas en un increíble OPART, es decir, un objeto fuera del tiempo, llamado manuscrito Voynich, un libro ilustrado de contenidos desconocidos. Es prácticamente pues un, un libro con unas plantas que no se corresponden a este universo, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Escrito y dibujado de forma preciosísima por un autor anónimo en un alfabeto. Estaban esas letras pues escritas de una forma pues maravillosa, pero era un alfabeto que no estaba identificado, un idioma incomprensible a día de hoy para el ser humano, ¿no? El denominado voinichés, así es como se ha llamado ese idioma, ¿no? Y que nunca ha aparecido jamás en toda la historia, salvo en esa obra, ¿no? Os cuento porque según las pruebas del carbono 14, el pergamino en el cual fue escrito, pues sí que fue fabricado entre los años 1404
y 1438, y sin duda es el mayor secreto de la criptografía, ya que jamás nadie ha comprendido completamente ni traducido de forma absoluta pues todo lo que es el compendio de todo lo que hay ahí. Sin ninguna duda, hay muchos estudiosos del tema, pero saber qué es lo que se está diciendo en el manuscrito Voynich, pues podríamos decir que es bueno, la piedra filosofal de lo que es la humanidad, quizá, al respecto de que hay otros universos y que esos extraterrestres vienen de otros universos, o que alguien pues pudo eh, directamente pues tener algún tipo de contacto con ellos y que ellos pues le transmitiesen ese tipo de conocimientos. Bueno, lo cierto es que el idioma resulta que es real, tiene sentido y es idéntico a los círculos de las cosechas. Ahí aparece uno de los crop circles que resulta que aparece también en el manuscrito Voynich, e incluso el colmo es que aparece esa puntita, ese punto que veíamos arriba a la derecha, también aparece en el manuscrito Voynich. Y bueno, este libro, este libro estaba situado entre Italia y Venecia, en principio, ¿no? Por una serie de, pues como una serie de muros, ¿no? Que podrían estar referidos a la ciudad de Milán, ¿no? Y algunas de las flores, pues se podrían exponer como con parecidos con plantas de la zona de Mesoamérica. No es casualidad que también haya pirámides allí, ¿no? Pero hasta hoy nadie ha conseguido identificarlas. Eso sí, la tinta sí que se ha identificado como auténtica según el Macron Research Institute de Chicago, ¿no? Bueno, el manuscrito pues sí que expone pues como una serie de mujeres que están pues sin ropa. Esto sí que se había visto dentro de esa iconografía, de ese arte del siglo XV, ¿no? Y de hecho pues el manuscrito pues sí que cumple algo llamado que es la ley de Zipf, la cual establece que en todas las lenguas humanas pues la palabra más frecuente en una gran cantidad de un texto, pues aparece el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple que la tercera más frecuente, el cuádruple que la cuarta, etcétera, 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 en una progresión geométrica. Pero claro, es que no es posible que el autor del manuscrito conociera esa ley, ya que es que resulta que fue postulada varios siglos después. Y en el manuscrito Voynich aparece pues 500 años antes. ¿Cómo podía saberlo? Entonces, claro, ¿cómo es posible? En un principio este dibujo del manuscrito Voynich pues ha sido atribuido a conocimientos astronómicos avanzados eh, que fueron pues expuestos en este círculo de las cosechas, y que encima ya para los cuatricolmos, vamos a llamarlo también de esta manera, pues también se observó en un crop circle del 5 de agosto del año 2012 en Milk Hill, con el detalle interior del doblado absolutamente imposible de las plantas y el parentesco del ojo humano. ¿Y a qué me refiero con esto? Me estaréis diciendo, pues que si uno se mete ahí dentro, observa la pupila dentro de lo que es pues el dibujo pues de lo que es un ojo de un hombre o de una mujer. Y es que es impresionante porque es que para completar el mensaje pues todo lo que he hablado se queda incompleto si no observamos
Pues el diseño ha aparecido el día 29 de julio del año 2012, que también aparecía en el manuscrito de Voynich, em, y que tiene relación con un motor de energía limpia de Nikola Tesla, un hombre que, bueno, pues quizá es más que posible que utilizase la eh, su glándula pineal para tener algún tipo de conocimiento desconocido, y que viniese por parte de la misma inteligencia que está realizando estos círculos de las cosechas, y que, por cierto, se llegó a obsesionar absolutamente con las pirámides de Egipto, con su iconografía y también con el ojo de Horus. Nada es casualidad. Increíble lo que estamos observando, ¿no? Y bueno, pues es que hemos empezado con el ácido retinoico en un programa pues anterior, ¿no? Y hemos acabado con el manuscrito Voynich, relacionándolo con la melatonina, con la glándula pineal, con los egipcios, con los mayas, con Tesla, con la ley de Zipf, y todo pues funcionando con lo que sería universos paralelos y sobre todo con nuestros ojos, ¿no? Intentando hacernos ver un poco que ellos saben lo que es el futuro del ser humano. Son avisos y eh, que tenemos que utilizar nuestros propios ojos para hacer lo que hacen ellos, ¿no? De decir, bueno, es que es evidente lo que va a pasar. Tampoco es muy difícil ver que os iba a ocurrir esto con la deriva que tiene vuestra civilización a nivel médico, que no utilizáis la sanidad pública, que es lo mínimo que debería de tener junto con la comida cualquier ser humano, ¿no? Y es que, bueno, pues también hay algo incluso metafísico con todo esto, ¿no? Porque lo que el ser humano ve en esta dimensión, pues podría no ser lo que hay más allá de esta realidad, como hablaban los griegos. También Platón decía que la realidad no era exactamente lo que se observa, como si todo esto fuese también pues como parte de una simulación, o hubiese más universos de donde viniesen estos seres, o al menos los conociesen, ¿no? Como si existieran otras dimensiones y universos paralelos que la inteligencia que realiza los dibujos pues se estaría tratándonos de hacer llegar, y que en algunas ocasiones de la historia pues algunas personas pues sí hubiesen tenido acceso a conocimientos que hubiesen llegado de otras físicas y de otras químicas, como le pudo pasar perfectamente, le pudiese pasar a Nikola Tesla, a los egipcios, a los mayas, al señor que hizo el manuscrito Voynich. Y bueno, pues todo ello con un Nikola Tesla mostrando un motor de energía limpia, que es la salvación de la humanidad, que tenemos que ver con nuestros propios ojos y que ellos han puesto en sus crop circles. Es increíble porque todo ello está enmarcado en un sistema solar del cual dependemos de una tormenta solar, y ellos lo han puesto ahí, igual que apareció en el manuscrito Voynich, y que realmente pues que están dándonos pues como señales del control que tienen sobre nosotros, sobre nuestros átomos, sobre nuestra biología, sobre nuestra genética, sobre el interés que pueden tener otras razas al respecto de una hibridación con nuestra especie, sobre nuestro futuro, nuestro pasado, que bueno, pues esa consecución de años, esta era que tenemos, la conocerían perfectamente. Es más que posible que hubiesen llegado antes millones de años de lo que podríamos llegar a pensar, tal y como se observan en esas pirámides a las que hacía alusión en Marte, ¿no? Y que son absolutamente increíbles en la región de Cidonia, ¿no? Cidonia Mensae, ¿no? Y que es ni más ni menos que una de las secuencias de comunicación más alucinantes que ha tenido el ser humano con respecto al fenómeno ovni. Y que, bueno, pues creo que ahí quedó,
pero que creo que continuará, va a continuar, ¿no? Con el paso de los años, porque hay cientos o miles de secretos esperándonos dentro de este contacto que una inteligencia ajena a la Tierra, completamente increíble, está haciendo con nosotros sin censura, para que podamos salvarnos y podamos ver qué es lo que nos espera si realmente abrimos los ojos a lo que es la realidad, al menos un poquito más. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y bueno, pues en nuestra mano está el dar la mano a este contacto extraterrestre para salvarnos o no. Gracias.